Mi chamba nunca ha sido limpia, pero en este barrio nadie se mete donde no debe. En Tepito, la línea entre la supervivencia y la tumba es tan delgada como el filo de un machete. Trabajo cobrando deudas para un tipo que todos conocen y pocos mencionan en voz alta. Es un negocio sencillo. Si debes, pagas. Y si no pagas, bueno, mi trabajo es hacer que te lo pienses mejor. Esa mañana recibí un encargo que no me pareció fuera de lo normal. Un comerciante, de los que venden fayuca en los puestos del mercado, llevaba semanas atrasado con su pago. Nada raro. A veces la gente cree que puede retrasarse, pero los intereses suben rápido y el patrón no es de los que dan segundas oportunidades. Me dieron su nombre y ubicación. Ramón, puesto de electrónicos en la esquina del mercado, casi donde terminan las calles techadas. Un trabajo rápido. Al llegar, me encontré con algo que no esperaba. La cortina del puesto estaba cerrada a media mañana, lo que no tenía sentido. A esa hora, el mercado de Tepito ya rugía con el eco de los clientes regateando, de los locatarios llamando a gritos a la gente, del metal de las cortinas abriéndose. Pero la de Ramón estaba cerrada, y lo que fue peor, había un sobre pegado en la cortina con mi nombre escrito con tinta roja. No me gustó nada. No soy paranoico, pero sé que en este negocio las sorpresas no son bienvenidas. Arranqué el sobre y lo abrí. Dentro había una foto. Era yo. Una foto tomada esa misma mañana mientras entraba al mercado, con una nota garabateada en la parte de atrás. Hoy es tu último día. El mundo pareció cerrarse por un instante. La cabeza me empezó a zumbar y el ruido del mercado se volvió un murmullo lejano. No me moví. Mis dedos apretaban la foto con fuerza mientras mi cerebro intentaba procesar lo que significaba. Antes de poder reaccionar, escuché el motor de un auto detenerse detrás de mí. Giré la cabeza despacio. Un sedán negro estaba estacionado junto a la banqueta, con los vidrios polarizados. No traía placas. El miedo me apretó el estómago con un puño helado. Esto no era una advertencia. Esto era un aviso de ejecución. Mi primer instinto fue correr, pero Tepito no es un lugar donde puedes moverte sin ser visto. Si corres sin razón, la gente te voltea a ver. Si corres con miedo, alguien aprovechará tu debilidad. Me giré lentamente, intentando actuar como si nada, pero el auto no se movió. Sabía que dentro me estaban observando. Sin pensarlo más, caminé hacia una de las calles laterales, donde los puestos formaban pasillos angostos entre lonas y estructuras de metal. Me deslicé entre la gente, tratando de perderme en la multitud, pero el miedo me pesaba en los pies. Nunca antes había sentido esta sensación. Yo era el que metía miedo. Yo era el que hacía correr a otros. ¿Quién demonios me estaba cazando? Seguí avanzando con rapidez, doblando esquinas sin mirar atrás. Conocía esas calles como la palma de mi mano, pero no podía sacudirme la sensación de que alguien me seguía. Era un instinto, un calor helado en la nuca, una presión en el pecho. Entonces vi algo que me paralizó. Otro sobre, pegado en la lona de un puesto de tenis piratas. Me acerqué sin pensar y lo arranqué. Dentro, otra foto. Era yo, otra vez, pero ahora caminando por el pasillo de hace unos segundos. Alguien estaba un paso adelante de mí. Mis piernas quisieron moverse, pero estaban ancladas al suelo. Mi respiración se volvió errática. No entendía qué estaba pasando. Sentí que alguien se acercaba por detrás y me giré con un movimiento brusco, pero no había nadie. Me tragué el miedo y seguí caminando, más rápido, con la cabeza baja. Sabía que debía salir de ahí. Mi mente gritaba que me largara, pero el problema era que, en Tepito, cuando alguien decide que no vas a salir, simplemente no sales.
Giré en otra esquina y me topé con otro sobre, pegado en una pared junto a una tienda de celulares. Era como si estuvieran guiándome. Dentro, una nueva foto. Esta vez, no era yo. Era Ramón, o lo que quedaba de él. Su cara estaba destrozada, irreconocible. Su cuerpo, cubierto con una lona barata, tirado en algún rincón sucio que no reconocí. La sangre formaba un charco negro bajo su cabeza. Quise soltar la foto, pero mis dedos no respondían. Mi boca estaba seca. Sentí que mi estómago se revolvía. Fue entonces cuando lo entendí. Esto no era solo un aviso. Esto era una ejecución en proceso. La mía. El auto negro apareció en la esquina. No supe si me habían seguido o si simplemente ya sabían a dónde iba. No esperé más. Me lancé hacia el mercado, zigzagueando entre los puestos. La gente protestaba mientras los empujaba, pero no me importó. Escuché gritos a lo lejos. No sé si me llamaban a mí o si solo era el sonido normal del barrio. Crucé entre lonas y me metí por una bodega, saltando cajas de mercancía. Mi corazón latía con furia. Salí por la parte trasera y me encontré en una calle menos transitada. Seguí corriendo, sin mirar atrás, hasta que vi la salida del mercado. Cuando llegué a la avenida principal, un microbús estaba a punto de arrancar. Sin pensarlo, me subí y me hundí en un asiento junto a la ventana. Mi pecho subía y bajaba descontrolado. Miré hacia afuera. No vi el auto negro, pero sí vi a un hombre de lentes oscuros parado en la esquina, mirándome. No hizo nada. No se movió. Solo se quedó ahí, como si supiera que ya no importaba. Porque en Tepito, cuando tu nombre está en un sobre, ya estás muerto. Siempre supe que robar autos era un negocio peligroso, pero nunca pensé que el peligro vendría desde dentro del coche. Esa noche, la ciudad tenía el aire pesado, cargado con el olor a gasolina y fritanga rancia de los puestos callejeros. No era nuestra primera vez, ni sería la última. La colonia Morelos era territorio conocido, un lugar donde, si eras rápido y tenías buenas manos, podías hacer dinero fácil. Nuestro objetivo era un sedán gris, bien cuidado, con placas recientes. Perfecto para desmantelarlo en cuestión de horas y vender las piezas en Tepito. El dueño había sido descuidado, dejando el coche estacionado sobre la calle, confiado en que la alarma lo protegería. Pobre imbécil. Alex se encargó del sistema eléctrico, Memo forzó la cerradura y yo, como siempre, estaba al volante, listo para largarnos. En menos de 2 minutos, el motor ronroneó y nos alejamos sin que nadie notara nada. Otro trabajo limpio. El camino a Tepito fue corto. A esas horas, las calles estaban tranquilas, apenas iluminadas por los postes de luz que parpadeaban de vez en cuando. En el taller de El Cuervo, un viejo conocido, íbamos a despiezarlo y venderlo por partes. Al llegar, bajamos rápido. Alex fue directo a revisar la guantera por si había algo de valor, mientras Memo revisaba el motor. Todo iba como siempre, hasta que decidimos abrir la cajuela. Y ahí estaba, un hombre, amordazado, con los ojos desorbitados y un pedazo de cartón sobre el pecho. En el cartón, escrito con marcador grueso, un mensaje: «Esto no era tuyo». La sangre se nos heló. Memo dio un paso atrás y Alex dejó escapar un insulto entre dientes. El Cuervo, que había salido del taller para ver el coche, chifló despacio. No mamen. El tipo en la cajuela no se movía. Su piel estaba pálida, como si llevara horas ahí. No sabíamos si estaba vivo o muerto. Pero lo peor no era eso. Era el silencio. El taller de Tepito, que a cualquier hora del día estaba lleno de ruido, con reggaetón a todo volumen, voces gritando precios, martillazos y motores rugiendo. Ahora estaba callado, como si alguien hubiera apagado la ciudad.
Memo miró alrededor, nervioso. ¿Y la gente? Porque tenía razón. No había nadie. Las calles estaban vacías. Ni los vendedores, ni los mecánicos, ni los clientes que siempre merodeaban los puestos. Nada. Cabrón, vamos a largarnos de aquí, dije, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. Pero el cuervo negó con la cabeza. No pueden largarse con esto. Ya abrieron la cajuela. Ya lo vieron. ¿Y qué quieres que hagamos?, gruñó Alex. Ver si está vivo. Nadie se movió. Algo dentro de mí me decía que no debíamos tocarlo, que ese cabrón en la cajuela no era nuestro problema. Pero el cuervo se acercó y le puso 2 dedos en el cuello. Vivo. Apenas, pero vivo. Hay que sacarlo de aquí, murmuré. ¿Y si no es un secuestrado? ¿Y si lo dejaron ahí a propósito?, preguntó Memo, su voz con un leve temblor. El cuervo nos miró a todos. Eso dice el pinche mensaje, ¿no? Esto no era tuyo. El silencio de las calles se hacía cada vez más insoportable. Me di cuenta de que ni siquiera había grillos ni perros ladrando. La Ciudad de México nunca está así. Nunca. ¿Y si nos están viendo?, susurró Alex. Esa idea nos pegó como un balde de agua fría. Dejamos al tipo en la cajuela y volteamos a todos lados, buscando cualquier señal de que no estábamos solos. Entre las sombras de los callejones, en las azoteas, en los techos de lámina, nada. El cuervo sacó su pistola y quitó el seguro. Si alguien nos quiere chingar, que salga. Pero el silencio siguió. Entonces, algo pasó. Las luces del taller parpadearon y luego se apagaron de golpe. Nos quedamos en penumbra, con apenas la luz de los faros del coche. Memo maldijo y sacó su navaja. Esto no me gusta nada. Un ruido. Una respiración. Vino de la cajuela. Miramos al tipo. Sus ojos seguían abiertos, pero ahora se movían lentamente, de uno a otro, como si nos estuviera reconociendo. Alex fue el primero en retroceder. Ya vámonos, a la chingada con esto. ¿Y el coche?, pregunté. Que se quede, que se lo lleve el diablo. Corrimos hacia la salida del taller. No importaba el dinero, no importaba el coche, solo salir de ahí. Pero la calle seguía vacía. No había salida, no porque estuviera cerrada, sino porque no había camino. Las calles que conocíamos, los puestos, los edificios, se habían ido. Solo había oscuridad, una nada profunda, inmóvil. Memo fue el primero en gritar. El sonido se sintió más fuerte de lo normal, como si el eco se tragara su voz. Volteé al cuervo. ¿Dónde carajos estamos? Él no respondió. Seguía viendo hacia la cajuela. El tipo ya no estaba. El cartón seguía ahí, pero el cuerpo había desaparecido. El cuervo levantó la pistola y apuntó a la nada. No estamos solos. Entonces, la voz se escuchó detrás de nosotros. Suave, baja. Nunca lo estuvieron. Corrimos. No sé por cuánto tiempo. No sé cómo encontramos la salida, pero cuando nos dimos cuenta, estábamos de regreso en la colonia Morelos, jadeando y cubiertos de sudor. El coche ya no estaba. Las calles estaban como siempre, con los borrachos en las esquinas y los taxis pasando. Pero algo había cambiado. Nosotros. Nadie dijo nada. Cada quien tomó su camino. Esa fue la última vez que robamos un coche. Y aunque nunca volvimos a hablar de esa noche, a veces, cuando paso por Tepito, veo un sedán gris estacionado en una esquina. Siempre está ahí, con la cajuela entreabierta. Nunca me atrevo a mirar adentro. Trabajo en un puesto de ropa en Tepito desde hace más de 10 años. Me llamo Raúl, pero en el barrio todos me dicen el Chueco, no porque ande cojeando, sino porque siempre encuentro la manera de hacer negocio, sin importar cómo. Aquí las cosas funcionan diferente.
Si alguien llega con un lote de tenis patito o camisetas de marca dudosa, uno no pregunta de dónde salieron. Lo importante es vender. Aquella mañana llegué al puesto como siempre, con el sol apenas asomándose entre los edificios viejos y las calles llenas de vida. Estaba acomodando la mercancía cuando vi la bolsa. Era grande, negra, de esas de basura industrial, y estaba justo enfrente de mi puesto. Al principio pensé que alguien la había dejado ahí por descuido, pero cuando me acerqué noté algo raro. Un líquido oscuro se filtraba por una de las esquinas. Me agaché y toqué con la yema de los dedos. Era pegajoso, olía a hierro, sangre. Se me hizo un nudo en el estómago, pero no podía dejarla ahí. Si los inspectores de la alcaldía la veían, me harían un escándalo. La tomé con ambas manos y la arrastré hacia adentro del puesto. Pesaba más de lo que imaginaba. Por un segundo pensé en no abrirla, pero la curiosidad o la avaricia me ganó. Rasgué el plástico con un cúter y lo que vi me dejó helado. Ropa, pero no cualquier ropa. Eran camisas, pantalones y chamarras de buena marca, algunas aún con etiquetas, y todas estaban empapadas de sangre. Mi primer instinto fue cerrarla de inmediato y deshacerme de ella, pero luego pensé mejor. Tal vez alguien la había dejado en la noche, una entrega equivocada, o quizá un encargo que no llegó a su destino. No sería la primera vez que algo así pasaba en Tepito. Si la lavaba bien, podría revender las prendas. No todos los días te cae un regalo así. Saqué algunas piezas, tratando de identificar si había algo más entre la ropa. No había documentos, no había pistas, solo tela empapada y ese olor metálico que se pegaba en las manos. No me atreví a preguntar en voz alta si alguien la había visto. En este barrio, hacer preguntas puede ser peligroso. El día transcurrió con normalidad. La gente iba y venía, los gritos de los vendedores se mezclaban con la música de los puestos y el olor de las quesadillas y las carnitas flotaba en el aire. Empecé a relajarme, hasta que los vi. Eran dos tipos. No parecían clientes. Caminaban lento, observando los puestos con demasiada atención. Uno de ellos era alto, moreno, con una chamarra de mezclilla deslavada. El otro era más bajo, robusto, con una cicatriz que le cruzaba el pómulo izquierdo. Se detuvieron justo frente a mí. «Oye, carnal», dijo el de la cicatriz, «no habrás visto una bolsa negra por aquí, ¿verdad?» Sentí como la sangre se me iba del rostro. «¿Qué tipo de bolsa?», pregunté, intentando sonar casual. El alto sonrió. «Grande, negra, pesada». El de la cicatriz se inclinó un poco más. «Con algo adentro». Tragué saliva. «¿Y qué tenía?». Se miraron entre sí y luego el de la cicatriz soltó la bomba. «Un cuerpo». Mi estómago se revolvió. Sentí como la ropa en la bolsa, allá atrás en mi puesto, parecía pesar el doble. «No sé de qué hablan», mentí. El alto frunció el ceño. «¿Seguro?». «Porque estamos seguros de que la dejamos justo por aquí». «No he visto nada», repetí, con la boca seca. El de la cicatriz me miró fijo, evaluándome. Luego, con una sonrisa torcida, me palmeó el hombro. «Si la ves, avísanos». Los dos se alejaron, perdiéndose entre la multitud. Me quedé ahí, con el corazón en la garganta. Regresé al puesto y miré la bolsa como si fuera a moverse sola. Mis manos temblaban al desatarla de nuevo. Ahora la veía con otros ojos. ¿Y si estaban diciendo la verdad? ¿Y si de verdad había habido un cuerpo allí adentro y alguien lo sacó antes de que yo la encontrara? Un pensamiento me atravesó como un rayo. Las prendas tenían etiquetas. Saqué una camisa y revisé. Zara. Otras eran Levi's, Calvin Klein, pero en una
la más arrugada del montón, encontré algo que me hizo helarme. Un bordado en la parte interna del cuello. Un nombre que reconocí de inmediato. Era el del hijo del dueño de un negocio grande en Tepito, uno de esos que todo mundo respeta. Me quedé mirando la camisa en mis manos, sintiendo cómo el sudor me empapaba la espalda. No sé cuánto tiempo pasé ahí, inmóvil. Lo único que supe fue que, cuando levanté la vista, el de la cicatriz estaba a pocos metros de mí, observándome entre los puestos, sonriendo. Esa noche me deshice de la bolsa. No la tiré en cualquier lado. Me fui lejos, hasta el borde de la ciudad, y la arrojé en un basurero de la periferia. Quemé lo que pude. No volví a ver a esos tipos, pero desde ese día, cada vez que un cliente me mira demasiado tiempo, o que alguien se acerca demasiado a mi puesto, siento un escalofrío en la nuca, porque sé que alguien, en algún lugar, está esperando que abra la boca. Y en Tepito, el silencio es lo único que te mantiene con vida. Nunca pensé que una navaja en mis manos pesara tanto hasta esa noche. Siempre había sido mi herramienta de trabajo, un pedazo de acero afilado que deslizaba con precisión sobre la piel de mis clientes, dejándola limpia, sin rastro de vello. Pero en esa ocasión sentí que cargaba con algo más que la hoja. Cargaba con miedo. Mi barbería está en el corazón de Tepito, ese barrio bravo donde la vida y la muerte caminan juntas. Aquí no preguntamos mucho. Si un cliente entra, se sienta y paga, se le atiende sin importar si viene de trabajar, de una fiesta o de hacer algo de lo que nadie quiere hablar. Aprendí hace tiempo que la discreción vale más que una buena afeitada. Esa noche ya estaba por cerrar. Había limpiado las tijeras, sacudido los sillones y apagado el letrero luminoso cuando la puerta se abrió. No sonó la campanita. Solo el rechinido de las bisagras avisó su entrada. El tipo era alto, con el cabello bien recortado a los lados y un mechón oscuro peinado hacia atrás. Vestía una chamarra de piel, de esas gruesas, pesadas, que huelen a tabaco y a calles mojadas. Se sentó sin decir nada y me miró por el espejo. No tenía prisa, pero sus ojos me hicieron sentir que yo sí debía tenerla. ¿Qué va a hacer, patrón?, pregunté con mi tono más neutral. Lo de siempre, dijo en voz baja, como si supiera que yo debía entenderle. Asentí, aunque no tenía idea de qué significaba lo de siempre. Aún así, tomé la capa negra, se la puse alrededor del cuello y revisé mis herramientas. Primero, las tijeras. Luego, la máquina para emparejar los lados. Por último, la navaja para definir bien la línea. Cuando empecé a deslizar la hoja por su mejilla, él habló de nuevo, esta vez en un tono más pausado. ¿Recuerdas quién fue el último que vino y pidió esto? Mis manos se congelaron por un segundo, pero disimulé limpiando la hoja con un paño. No tenía idea de a qué se refería. Mi barbería es pequeña, pero cada semana pasan docenas de clientes pidiendo el mismo corte. Muchos piden lo mismo, patrón, respondí sin mirarlo directamente. El hombre sacó algo del bolsillo de su chamarra y lo puso sobre la repisa frente al espejo. Era una fotografía impresa en papel barato, de esas que sacan en las oficinas de los ministerios públicos. Reconocí de inmediato el rostro. Era un cliente que había venido esa misma mañana. Un muchacho flaco, de piel morena, con una cicatriz en la ceja izquierda. Me pidió un corte idéntico al que estaba haciendo en ese momento. Le había quedado bien. Se miró en el espejo, se sonrió y me pagó sin chistar. Pero en la foto, su cabeza descansaba en una banqueta. Sus ojos abiertos, vacíos, la boca apenas entreabierta en una expresión de sorpresa congelada. El charco oscuro bajo su cabeza no dejaba dudas. Se me secó la garganta.
Tragué saliva y seguí afeitando con la mano más firme que pude. «Lo mataron esta mañana», dijo el hombre en voz baja, «justo después de salir de aquí». No supe qué responder. No pregunté nada. No tenía sentido. Ya había visto esto antes. Alguien viene, se corta el pelo, sale y, horas después, su nombre se convierte en un murmullo en las calles. Nadie dice más. Nadie pregunta. El hombre sonrió apenas, con esa mueca que hacen los que ya saben todo antes de preguntar. «Te pagó, ¿verdad?». Asentí, sintiendo el sudor resbalarme por la espalda. «Buena paga. Lo justo», murmuré. «Qué bueno. Es lo último que gastó». El silencio en la barbería se volvió espeso, sofocante. Me concentré en terminar el trabajo. Deslicé la navaja con precisión, definiendo el borde de la mandíbula, evitando cualquier movimiento brusco. No podía mostrar miedo. No en este barrio. Cuando terminé, sacudí los restos de cabello de su cuello y retiré la capa. Él se levantó, miró su reflejo y sonrió. Igualito, justo como él lo pidió. Sacó un billete arrugado del bolsillo y lo dejó en la repisa. No lo tomé hasta que él estuvo en la puerta. Antes de salir, se giró levemente y me miró de reojo. «Nos vemos pronto». Se fue sin hacer ruido, dejando la puerta entreabierta. Me quedé ahí, con la navaja en la mano y el billete sobre la repisa. Cuando al fin me atreví a levantarlo, vi que tenía algo escrito con tinta roja. No era un nombre, no era una advertencia, era una fecha, la de mañana. No dormí esa noche. A la mañana siguiente, un par de patrullas rodeaban la esquina. La gente susurraba. Me acerqué solo lo suficiente para ver entre la multitud. Sobre la banqueta, en la misma posición que en la foto de anoche, yacía el hombre de la chamarra de piel, con el mismo corte que yo le había hecho. No volví a usar esa navaja. Y desde entonces, cuando un cliente me pide lo de siempre, me aseguro de preguntar primero, ¿seguro que quiere eso? Porque en Tepito, un corte de cabello puede ser lo último que alguien haga antes de morir. Y yo no quiero ser el último en verlo con vida. Me llamo Adalberto, pero todos me dicen Beto. Crecí en el barrio de Tepito, donde aprendí que la vida es un juego en el que a veces ganas y a veces pierdes. Pero si sabes moverte bien, la suerte puede ser tu mejor aliada. Yo siempre fui bueno para los dados, no porque creyera en la suerte, sino porque entendía el ritmo del juego, la forma en que rodaban, los gestos de los que apostaban. Eso me daba ventaja. Aquella noche, la mesa estaba caliente. El aire olía a sudor, cerveza y billetes manoseados. Eran pasadas las 3 de la madrugada, y aunque algunos ya estaban tambaleándose de borrachos, yo seguía con la mente clara. Había empezado con poco, pero en menos de 2 horas, mi pila de billetes se había multiplicado. Los dados rodaban, y la gente maldecía cuando caían en mi favor. Sabía que no les gustaba perder contra mí, pero mientras el dinero estuviera en la mesa, nadie diría nada. Uno de los jugadores, un tipo alto con una cicatriz en la mejilla, apodado El Flaco, me miró con una sonrisa tensa. «Vas con todo, Beto?», dijo, acomodándose la gorra. Asentí sin decir palabra. A esas alturas, hablar solo traía problemas. Mi última tirada fue la mejor de la noche. Saqué una combinación que hizo que todos los demás soltaran un suspiro de derrota. Recogí mis ganancias rápidamente y me levanté antes de que alguien intentara recuperarlas por otros medios. «Ahí nos vemos», dije, guardando los billetes en la chamarra. Nadie contestó. Solo me miraron en silencio mientras me alejaba. Salí de la vecindad donde se armaban las apuestas clandestinas y caminé con el pulso acelerado.
No era la primera vez que ganaba mucho dinero, pero algo en el ambiente se sentía raro. La colonia estaba en su estado habitual. Calles oscuras, negocios cerrados con cortinas grafiteadas y los murmullos de la gente que nunca duerme. Pero sentía algo distinto, una presencia. Caminé sin apresurarme, revisando de vez en cuando mi sombra. Todo parecía normal, solo era la paranoia que viene después de una buena racha. O eso pensé. Los días siguientes me los pasé disfrutando del dinero. Invitaba a mis amigos a cenar tacos, compré un par de tenis chidos y hasta pagué un mes adelantado de renta. Me sentía invencible, pero el sentimiento duró poco. El tercer día empecé a notar cosas extrañas. Primero, un coche negro estacionado cerca de mi edificio que no reconocía. Luego, llamadas sin número en mi celular. Una noche, mientras caminaba de regreso a casa, vi a alguien parado bajo un poste de luz. Vestía una chamarra de cuero y un gorro negro. No me miraba directamente, pero sentí que me observaba. Aceleré el paso y cuando volví la vista atrás, el tipo seguía ahí. Ya en mi departamento, cerré la puerta con llave y me asomé por la ventana. No había nadie. Respiré hondo y traté de convencerme de que solo era mi imaginación. Pero no era mi imaginación. Al día siguiente, uno de mis amigos, el gordo, me mandó un mensaje. Beto, güey, alguien está preguntando por ti. Dicen que debes algo, que te andan buscando. Mi estómago se hizo un nudo. No debía nada. Nunca pedía fiado y no hacía tratos con prestamistas. La única deuda que tenía era la que la gente creía que debía después de haberles ganado. Pasé los siguientes días en alerta. Ya no salía de noche y revisaba las calles antes de salir. Creí que la cosa se iba a calmar, pero entonces recibieron el video. El gordo fue el primero en verlo. Me llamó con la voz temblorosa. Beto, cabrón, es un video tuyo. ¿De qué hablas? Respondí, sintiendo que la sangre me abandonaba el cuerpo. Te están matando, güey. Pero no sé cómo decirte esto, güey. Fuiste tú el que apostó. Colgó. Fui a su casa corriendo. En cuanto llegué, me mostró el video en su celular. Era una grabación borrosa, hecha en un cuarto oscuro. En el centro había una mesa con los mismos dados que usábamos en Tepito. Frente a la cámara había un hombre con la cara hinchada y ensangrentada. Era yo. No entendía lo que estaba viendo. Mi imagen en el video sonreía, aunque mis labios estaban partidos y me faltaba un diente. Estaba rodeado por sombras, hombres que no se distinguían bien. «Una última apuesta, ¿no, Beto?», decía alguien fuera de cuadro. En el video, yo reía, aunque la risa sonaba rota. Alguien me ponía los dados en la mano. Si ganas, te vas con todo. Si pierdes, pues ya sabes. Mi yo en el video lanzó los dados. La cámara se acercó al resultado. Snake Eyes. Dobles unos. La peor tirada posible. Los murmullos de los hombres a mi alrededor se intensificaban. Mi imagen en el video miraba los dados con una expresión de resignación. Ni modo, Beto. Lo que se apuesta, se paga. La pantalla se volvió negra. La grabación terminó. Me quedé en silencio, con el celular temblando en mi mano. Esto no es real, güey, dije, sintiendo un sudor frío en la espalda. Pero ahí estás, cabrón, susurró el gordo. ¿Cómo grabaron eso si tú sigues aquí? No tenía respuesta. Me quedé en su casa esa noche. No quería volver a mi departamento. No podía. Sentía que si dormía me iba a despertar en ese cuarto oscuro. Al día siguiente intenté olvidar el video. Intenté decirme que alguien lo había editado, que era una broma pesada, pero cada vez que cerraba los ojos veía mi propio rostro en la pantalla, sonriendo con los labios partidos, sosteniendo los dados malditos.
Los siguientes días no hice nada. No trabajé, no salí. Apagué mi teléfono. Entonces, la última llamada llegó. Era un número desconocido. No respondí. Un mensaje de voz entró. Lo reproduje. Solo era un susurro, apenas audible. Lo que se apuesta, se paga. Y luego, el sonido de los dados rodando. Desde entonces, no juego, no apuesto, no toco un maldito dado, porque sé que en algún lugar la deuda sigue pendiente, y tarde o temprano vendrán a cobrarla. Trabajo como ayudante de bodega en un mercado de Tepito. Es un trabajo pesado, de esos que te dejan las manos ásperas y la espalda molida, pero paga lo suficiente para ir tirando. Me encargo de descargar camiones, acomodar mercancía y cerrar el mercado cuando ya no queda nadie. El sitio tiene su historia. Callejones angostos, puestos destartalados y un sistema de túneles subterráneos que, según dicen, fueron construidos hace décadas para esconder mercancía de dudosa procedencia. La primera vez que supe de esos túneles fue por mi jefe, don Genaro, un viejo curtido por los años y el humo del cigarro. Me advirtió que nunca bajara ahí solo. No es que haya fantasmas, morro, pero si te pierdes, olvídate. Nadie baja por pendejo a buscarte. Esa noche, sin embargo, no me quedó de otra. Eran casi las 2 de la madrugada y el último camión con mercancía estaba tardando más de lo normal. Mi compañero, el Gabo, se había ido a fumar, y don Genaro se largó temprano, dejándome las llaves y la responsabilidad de cerrar. Cuando al fin llegó el camión, los descargadores hicieron su chamba rápido. Yo solo tenía que llevar algunas cajas a la bodega, justo en la entrada de los túneles. Dejé la carga en su sitio, cerré con candado y me disponía a salir cuando escuché un ruido detrás de mí. Algo metálico cayó al suelo. ¿Gabo?, pregunté, aunque sabía que no estaba. Nada. El silencio me hizo dudar. Sentí un cosquilleo en la nuca y di un paso hacia atrás, buscando la salida. Y entonces lo vi. La reja oxidada que cubría la entrada de los túneles estaba entreabierta. Juraría que estaba cerrada cuando llegué. Mi primer impulso fue largarme, pero la curiosidad es cabrona, y en un mercado como este, la mercancía que desaparece puede significar un problema. Me acerqué para revisar. El pasillo era un agujero oscuro que se tragaba la luz. Bajé un par de escalones y saqué mi celular para alumbrar. La señal se perdió al instante. Nada raro, esos túneles estaban hechos de concreto grueso. Avancé un poco, solo para ver qué había. El aire era pesado, con ese olor a humedad rancia y madera podrida. Las paredes estaban llenas de grafitis viejos, frases sin sentido y dibujos mal hechos de calaveras y vírgenes. Seguí unos metros más, hasta que un golpe seco sonó a lo lejos. Pudo haber sido una rata. Quise creer eso, pero mi cuerpo no. Di media vuelta para regresar, pero el camino ya no parecía el mismo. La salida estaba demasiado lejos para los pocos pasos que había dado. Tragué saliva y caminé más rápido, pero el túnel se alargaba como si no tuviera fin. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Entonces, en la penumbra, distinguí algo nuevo. Un pasillo lateral que antes no estaba. Estaba cubierto por plásticos gruesos, como esos que usan en los rastros para que la sangre no salpique el suelo. Y estaban manchados. Manchados con algo oscuro y pegajoso que en el fondo sabía lo que era. No debía estar ahí. No debía ver eso. Me di la vuelta para regresar, pero una sombra bloqueaba la salida. Eran hombres, 5 o 6, de pie, en silencio, observándome. No vestían uniformes ni llevaban armas a la vista, pero sus rostros eran duros, inexpresivos. Uno de ellos, alto y de complexión gruesa, dio un paso adelante. ¿Te perdiste, chavo?,
Su voz sonó tranquila, pero sus ojos me decían otra cosa. No respondí. Sabía que cualquier palabra podía ser la última. El hombre me miró un momento y luego inclinó la cabeza hacia el pasillo de los plásticos. Ya estás aquí, mejor sigue. No lo pensé 2 veces. Corrí. Corrí con todo el aire que tenía en los pulmones, con las piernas ardiéndome, con la desesperación empujándome hacia la oscuridad. La luz de mi celular parpadeó justo cuando crucé los plásticos. Y entonces entendí. El suelo estaba cubierto de bolsas negras, algunas abiertas, mostrando lo que no quería ver. Brazos, piernas, caras que ya no eran caras. Mis rodillas flaquearon, pero no podía detenerme. Seguí corriendo, esquivando bultos, sintiendo cómo el aire se volvía más espeso. Llegué al final del pasillo y vi otra reja, esta cerrada con cadenas. Maldije. Atrás de mí, los hombres ya entraban. Busqué con desesperación algo, cualquier cosa para defenderme. No había nada, solo las bolsas. Y entonces, uno de ellos habló. No tenía que ver esto. Fue lo último que escuché antes de que todo se volviera negro. Desperté en la calle, tirado sobre cartones sucios, con la cara pegada al pavimento. El mercado ya estaba abierto, la gente caminaba como si nada. Me dolía todo el cuerpo, pero no tenía heridas. Revisé mi celular. Eran las 6 de la mañana. Me puse de pie como pude y caminé tambaleándome hasta la bodega. La reja de los túneles estaba cerrada con candado. Todo estaba normal, demasiado normal. Nadie preguntó por mí. Nadie mencionó nada raro, como si nunca hubiera desaparecido. Ese mismo día renuncié. Nunca hablé de lo que vi, pero desde entonces, cada vez que paso por Tepito, evito mirar hacia los pasillos oscuros del mercado, porque sé que, en algún lugar allá abajo, siguen trabajando, y la carne siempre necesita un nuevo corte. Ser mensajero en moto en la Ciudad de México no es para cualquiera. No es solo moverte rápido, esquivar carros, lidiar con el tráfico y pelearte con los conductores que se creen dueños del camino. Es también aprender a reconocer los lugares a los que no debes ir, las entregas que no debes aceptar y las caras que no debes recordar. Pero a veces la necesidad pesa más que la prudencia. Aquella noche, ya iba de regreso a casa cuando la aplicación me notificó de un encargo urgente. Un paquete que debía recogerse en Tepito y llevarse a Peralvillo. No era la mejor ruta para andar a esas horas, pero la tarifa era jugosa. Le di a aceptar sin pensarlo mucho. Cuando llegué al punto de recogida, una tienda de celulares con rejas en la entrada, un tipo flaco con chamarra negra y gorra ya me estaba esperando. Ni siquiera me miró a la cara, solo me extendió una bolsa envuelta en cinta canela. «Llévalo a la dirección que te pasé. No te tardes», dijo en voz baja. La bolsa no pesaba mucho, pero algo dentro se movió cuando la incliné. No pregunté. Agarré el paquete, lo metí en la mochila y arranqué. Cruzando Reforma, las calles se sentían más desiertas de lo normal. Solo un par de taxis y borrachos tambaleándose en las esquinas. El aire traía el aroma a basura quemada y orines añejos, lo típico de la madrugada en la ciudad. La dirección me llevó a una vecindad vieja. Muros húmedos, lámparas parpadeantes y grafitis cubriendo la entrada. Frené frente a la reja oxidada. No había timbre. Toqué. Nada. Asomé la cabeza. La puerta estaba entreabierta. Justo cuando iba a dejar el paquete en el suelo, mi celular vibró. Número desconocido. ¿Sí? La voz al otro lado era baja, rasposa. Si ya entraste, no vas a salir. El estómago se me hizo nudo. ¿Quién chingados habla? Silencio. Miré a mi alrededor. La calle estaba vacía. No había nadie espiando, ni sombras extrañas moviéndose entre los callejones.
Revisé la dirección en la aplicación. Todo coincidía. Empujé la puerta. El rechinido oxidado resonó en la oscuridad. El aire adentro olía a humedad y orines viejos. Ni un solo ruido, ni siquiera el de una tele encendida o una radio sonando a lo lejos. «Hola, vengo a dejar un paquete», dije en voz alta. Nada. Avancé unos pasos. Las puertas de los cuartos estaban cerradas, algunas con candados, otras con cortinas de tela sucia en lugar de madera. El único acceso visible era una escalera que subía al segundo piso. Todo se veía abandonado, pero se sentía habitado. Di un paso más y sentí el piso pegajoso. Bajé la vista. Una mancha oscura se extendía desde una de las puertas hasta el centro del pasillo. Alumbré con la linterna del celular. Sangre. Mis piernas querían moverse, pero algo dentro de mí me obligó a quedarme quieto. La puerta al fondo rechinó. Unos pasos lentos resonaron detrás de la madera. Tragué saliva. ¿Quién está ahí? Nada. Pero el sonido de la respiración al otro lado de la puerta se hizo audible. Me acerqué despacio. Las tripas me decían que me largara, que diera media vuelta y olvidara esto, pero la lógica me decía que había alguien necesitando ayuda, que tal vez alguien estaba herido. Empujé la puerta. Adentro, la habitación estaba vacía. Un colchón viejo en el suelo, una mesa con basura y un televisor encendido con estática. Más manchas de sangre en el piso y un teléfono. Estaba vibrando. El mismo número desconocido. Lo miré unos segundos antes de contestar. «Corre». No esperé a que repitieran la advertencia. Me di la vuelta y salí corriendo. Al llegar a la moto, las manos me temblaban al encenderla. Aceleré sin mirar atrás. Me importaba un carajo el paquete, la tarifa o la app. Solo quería alejarme de ahí. Cuando por fin sentí que estaba lo suficientemente lejos, frené en una esquina para respirar. Mi celular vibró otra vez. Miré la pantalla. Era una foto. Una tomada dentro de la vecindad. Era yo, parado en el pasillo, alumbrando el charco de sangre con mi celular. El pánico me paralizó. Miré alrededor. La calle estaba vacía, pero sentía que alguien me estaba viendo. Otra vibración. Un mensaje. Te dije que no ibas a salir. Un escalofrío me recorrió la espalda. Borré la aplicación de mensajería y revisé la app de los pedidos. El encargo había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Días después, la aplicación me notificó que mi cuenta había sido suspendida por incumplimiento de entrega. Intenté contactar a soporte, pero la dirección del cliente ya no estaba en el historial. No volví a aceptar pedidos en Peralvillo, ni en Tepito, ni en ningún lugar donde la paga pareciera demasiado buena. A veces, en las noches, pienso en la voz del teléfono, en la advertencia que me dieron, y en qué hubiera pasado si no la hubiera escuchado. Soy carterista en Tepito. No lo hago por necesidad, ni porque la vida me haya obligado. Lo hago porque soy bueno. La adrenalina de deslizar la mano y desaparecer con algo ajeno es un vicio. Un talento que, bien usado, pone comida en mi mesa y cervezas en mi refri. En este negocio hay reglas. No le robas a la gente del barrio, evitas a los que podrían buscar venganza, y si alguien más pesado te da un encargo, lo haces sin preguntas. Aquel día, el Cuervo me buscó en una de las vecindades donde suelo caerle a vender lo que saco. Era un tipo flaco, con la piel percudida y los ojos siempre escondidos bajo la sombra de su gorra. No era de los que hablaban mucho, y cuando lo hacían, mejor ponías atención. «Necesito que le robes la cartera a un cabrón en la Lagunilla», me dijo, entregándome un billete doblado. Fácil, rápido y sin pedos. «¿Quién es?», pregunté, fingiendo que no me importaba mucho. «Un cliente».
Nada más mete la cartera en tu chamarra y desaparece. No la abras, no la mires. Me la traes directo. No era la primera vez que me pedían algo así. Gente con dinero que quería que les perdieran la identificación. Esposos infieles deshaciéndose de fotos comprometedoras. Nunca preguntaba. Tomé el dinero, di media vuelta y me dirigí a la Lagunilla. El mercado estaba en su última hora. Los comerciantes gritaban sus últimas ofertas mientras los clientes regateaban sin ganas. Pasé entre los puestos de chácharas y herramientas, con las manos en los bolsillos y la mirada relajada. Lo vi antes de que él me viera a mí. Era un hombre de unos 50 años, vestido con ropa sencilla, pero de buena calidad. Se notaba que no era su primera vez en la Lagunilla. Caminaba con calma, revisando objetos antiguos sin apurarse. No llevaba mochila ni bolsa, solo la cartera en el bolsillo trasero del pantalón. Fácil. Me acerqué sin prisa, fingiendo mirar un estante de relojes viejos. Cuando estuvo a mi lado, empujé ligeramente su codo, lo suficiente para distraerlo mientras mi otra mano deslizaba la cartera fuera de su bolsillo. Un movimiento limpio. Ni siquiera se detuvo. Me alejé sin voltear, caminando entre los puestos hasta encontrar un callejón angosto entre dos negocios cerrados. Ahí me metí, sacando la cartera. Era de cuero negro, gruesa, sin marcas visibles. Pesaba poco, lo que me pareció raro. No debía abrirla, pero la curiosidad es una chingadera. Desdoblé la solapa y dentro solo había un papel doblado. Fruncí el ceño y lo saqué. Cuando lo abrí, sentí un frío extraño recorrerme los brazos. Ahí estaba mi nombre, escrito con letras negras, torcidas, como hechas con prisa. Debajo, una sola frase: te quedan 3 segundos. Alcé la vista, sintiendo que la piel se me erizaba. 1. El callejón, que antes parecía vacío, se llenó de sombras largas. 2. Sentí el aire desplazarse detrás de mí. 3. Un brazo fuerte me atrapó el cuello y una mano áspera me cubrió la boca. Intenté gritar, pero el sonido murió antes de salir. Fui arrastrado hacia la oscuridad. Recobré la conciencia en un cuarto con las paredes descascaradas y un foco solitario que colgaba del techo. La boca me sabía a óxido. Intenté moverme, pero tenía las muñecas amarradas con alambre al respaldo de una silla. Frente a mí, sobre una mesa vieja y rayada, estaba la cartera, y a un lado, el hombre al que se la había robado. ¿Sabes qué hiciste, cabrón?, preguntó. Su voz no sonaba enojada, pero tampoco amable. Mi garganta estaba seca. Sacudí la cabeza. Te metiste donde no debías. Se inclinó, tomando la cartera y sacando el papel. Lo alisó con la palma y lo miró como si fuera un recordatorio de algo importante. Siempre hay cabrones que se creen chingones porque saben mover las manos rápido, continuó, pero no entienden que hay cosas que no se tocan. Aplastó el cigarro en la mesa y me estudió por un momento. ¿Quién te mandó? Tragué saliva. Mi primer impulso fue mentir, pero algo en su mirada me dijo que no era una opción. El cuervo. El cuervo, repitió, como probando el nombre en su boca. ¿Sabes por qué te mandó a ti? Negué. El hombre sonrió, pero sin rastro de humor. Porque tú eres prescindible. El miedo me apretó el estómago. Mira, compa, yo solo hago encargos. No sabía que... No sabías ni madres, me interrumpió. Y por eso estás aquí. Dio un golpe seco a la mesa, haciendo que la cartera y el papel saltaran. Dime algo, ratero. ¿Cuántas veces te han tendido una trampa y ni cuenta te has dado? Abrí la boca para responder, pero me detuve. Pensé en cada encargo, en cada billetera que había tomado sin cuestionar, en lo fácil que había sido este trabajo. El cuervo, hijo de puta.
El hombre vio la comprensión en mi cara y asintió. Ya te cayó el 20. Se enderezó y caminó hacia la puerta. Tienes suerte. Hoy no es tu día de morir. Sacó un cuchillo y cortó el alambre de mis muñecas y tobillos. Me froté la piel, aún sin entender del todo. ¿Por qué me dejas ir? El hombre tomó la cartera y la guardó en su chamarra. Porque tú no eras el mensaje, solo eras el mensajero. Abrió la puerta. Si tienes algo de instinto de supervivencia, no vuelvas a trabajar para ese cabrón. Yo aún estaba en shock cuando él salió y cerró la puerta detrás de él. Me tomó varios minutos levantarme. Salí a la calle tambaleándome, con la sensación de que había tocado una puerta que nunca debía haber abierto. Esa noche busqué a El Cuervo, pero ya no estaba en Tepito. Nadie lo volvió a ver. Y yo aprendí que en esta ciudad hay reglas que no conoces hasta que ya es demasiado tarde. Trabajo como taquero en Tepito desde hace varios años. Aquí en la Ciudad de México, si tienes buena mano para la comida, siempre vas a tener clientes. No me quejo, el negocio es bueno, y aunque el barrio tiene su fama, sé moverme. Sé a quién venderle, a quién no hacerle preguntas y cuándo es mejor cerrar temprano. Aquella noche, el turno había estado tranquilo, con la clientela de siempre, borrachos buscando aliviarse con un buen taco de suadero, patrulleros comprando cena en lo que vigilaban y algún que otro vecino que venía por su pedido de costumbre. Eran casi las 2 de la madrugada cuando el teléfono del negocio sonó con un pedido grande. 50 tacos surtidos, salsas, cebollitas y varios refrescos. El pago era en efectivo al momento de la entrega. Miré la dirección. Colonia Morelos, un lote baldío. Eso ya no me gustó. Para empezar, no hay razón para pedir comida a un lote vacío a esas horas. Pero a veces hay albañiles que trabajan de noche o grupos que prefieren cenar al aire libre. Lo que me hizo dudar de verdad fue que el número del cliente estaba apagado cuando intenté marcar. Mi compadre Jorge, que me ayuda en las noches, me vio indeciso. Déjalo, carnal. Está raro ese pedido. Pero la paga era buena, muy buena. Y en este negocio, si dices que no muchas veces, la gente deja de llamarte. Así que preparé la orden, subí todo a la moto y salí hacia la dirección. El trayecto fue corto, pero incómodo. Las calles de la colonia Morelos de madrugada no son lo mismo que en el día. A esas horas, todo se siente diferente. El aire huele a humedad, a orines rancios, a basura acumulada en las esquinas. El terreno baldío estaba justo donde indicaba el pedido. No había una casa, ni un negocio, solo un espacio amplio, lleno de escombro y basura. Apagué la moto, pero no me bajé de inmediato. Frente a mí, en medio de la nada, había una mesa de madera. Una sola mesa, con un plato vacío sobre ella. No había sillas, ni gente esperándome. Pero lo que me hizo sudar frío fue lo que estaba sobre una de las sillas. Era mi delantal, no uno parecido, era el mío. Reconocí la pequeña mancha de salsa roja cerca del bolsillo y el hilito deshilachado en el cuello. Entonces, algo susurró a mi espalda. Ya sabíamos que vendrías. La voz era baja, susurrante, pero parecía venir de todas partes al mismo tiempo. No me giré, no me moví. Mi respiración se volvió pesada y mi pulso se aceleró. No estaba solo. El aire cambió. Se sentía denso, espeso, como si algo invisible me envolviera. Escuché pasos ligeros en la tierra, alrededor de mí. No eran pesados, no eran apresurados. Eran suaves, como si alguien estuviera descalzo, caminando con calma. Quise creer que era mi imaginación, que estaba paranoico. Pero en ese momento vi algo que me quitó el aire. Las luces de la moto proyectaban mi sombra en el suelo. Pero no era la única sombra ahí. A mi alrededor, en círculo, había varias sombras más. No personas,
solo sombras. Ya no pensé, no dudé. Solté los tacos, giré sobre mis pies y me subí a la moto con las manos temblorosas. Traté de meter la llave en el encendido, pero se me cayó. Cuando me agaché para recogerla, sentí una presencia detrás de mí. No vi nada, pero lo supe. Nos vemos pronto. La voz sonó apenas en mi oído. No grité, no pude. Solo me subí a la moto, la arranqué y aceleré sin ver atrás. Cuando llegué al puesto, Jorge me vio pálido. ¿Qué pasó?, me preguntó. Me quité el casco con las manos temblorosas. No había nadie. ¿Y los tacos? Los dejé. Jorge me miró raro, pero no dijo nada. Yo tampoco. Cerramos el puesto y cada quien se fue a su casa. Pero yo no dormí esa noche. Me quedé sentado en la mesa de mi cocina, mirando el delantal que traía puesto. Porque lo peor de todo fue que, cuando llegué y me revisé, mi delantal seguía conmigo. Entonces, ¿cuál era el que estaba en la mesa del lote? Al día siguiente, traté de olvidar el asunto. Me convencí de que había sido una broma pesada, algún loco que quiso asustarme. Pero cuando volví al puesto por la tarde, había algo esperándome. Un paquete pequeño, envuelto en papel craft, con mi nombre escrito a mano. Lo abrí con cuidado. Adentro, doblado con esmero, estaba mi delantal, el mismo que llevaba puesto anoche, con la mancha de salsa roja y el hilo deshilachado, pero con una diferencia. Al interior, en la parte del pecho, alguien había escrito con marcador negro: «Nos vemos pronto».